La crisis subprime comienza principalmente con el atentado terrorista en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, dando lugar a una incertidumbre interna y global en el ámbito de consumo y de inversión. Es por esto que la Reserva Federal de Estados Unidos decide bajar la tasa de interés para reactivar el consumo y así el crecimiento económico. En este escenario, el Banco Comercial decide ofertar contratos de créditos hipotecarios principalmente a las familias. En esta situación son los bancos de inversión quienes ven esta como una buena oportunidad de negocio, decidiendo comprarle estos contratos al Banco Comercial y además pagando una comisión por cada uno de ellos. El banco de inversión agrupa estas hipotecas en paquetes CDO, los cuales son vendidos a la bolsa de valores. Los principales inversores de estos paquetes son bancos, fondos de pensiones, gobiernos extranjeros e inversionistas. Estos inversionistas adquirieron CDS, que son permutas de incumplimiento crediticio, a entidades aseguradoras. Estas entidades aseguradoras ofrecían a los inversionistas una póliza de aseguramiento trimestral en el caso de que el paquete CDO no fuera pagado por las familias. Luego aparecen los especuladores quienes compran estos CDS a las entidades aseguradoras. El contrato entre especuladores y entidades aseguradoras decía que si el paquete CDO era pagado por las familias a tiempo, eran los especuladores quienes pagaban una prima a la entidad aseguradora. De lo contrario, si la cuota no era pagada en el tiempo establecido, era la entidad aseguradora que debía pagar una prima a los especuladores. También aparece un nuevo agente que son los calificadores de riesgo, quienes hacen una revisión a los CDO que se encuentran en esta bolsa de valores, determinando así si esta inversión daba alta o baja rentabilidad. El error se comete cuando estos calificadores de riesgo ven esta inversión con alta rentabilidad basándose solamente en los contratos que poseían una alta capacidad de pago. Dado todo este escenario, como parecía ser un buen negocio, más y más familias querían obtener estos contratos de crédito hipotecario. El Banco Comercial comete un error ya que entrega estos contratos a personas con baja capacidad de pago y prácticamente nula, dando lugar así a los denominados créditos hipotecarios subprime. El Banco Comercial entregaba estos contratos sin preocupación, ya que era el banco de inversión quien le pagaba a cada uno de ellos más su comisión. Los inversores se sentían seguros por su entidad aseguradora, y esta entidad aseguradora se sentía segura con los especuladores basándose en que las familias iban a cumplir el pago. El problema realmente empezó cuando el consumo sobrepasó la oferta y la inflación comenzó a subir de forma significativa en Estados Unidos. Para bajar la inflación, en el 2014 la Reserva Federal decide aumentar la tasa de interés. Como la tasa de estos contratos de crédito era variable según la tasa de interés que fijara la Reserva Federal, también como aumentó esta tasa de interés, también lo aumentó esta cuota. Por lo tanto, las familias se les hizo incapaz de pagar dicho contrato. En los principales agentes comienza a escasear la liquidez, siendo el banco de inversión quien se endeuda para así captar más clientes con contratos de crédito hipotecario. En 2007, finalmente estalló toda esta burbuja inmobiliaria. Entre el 15 y 16 de septiembre del 2008, caen dos de los más grandes bancos de inversión de Estados Unidos en bancarrota. Las principales consecuencias que esto dejó fueron bancos hipotecarios quebrados, millones de personas sin empleos, familias sin hogar, gobiernos extranjeros en jaque e inversionistas en la quiebra. Fue la crisis económica más importante del siglo XX. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se posiciona como la mayor potencia. Y esto genera un clima de gran confianza entre las personas y las empresas para poder invertir en acciones, con bonos de libertad. Y así endeudar. La especulación financiera hacía ganar dinero rápidamente y las acciones estaban sobrevaloradas. La bolsa seguía creciendo y no estaba existiendo relación entre el valor de las acciones y el estado de las empresas. Al día siguiente llega el famoso Jueves Negro, con la caída de la bolsa, generando un gran revuelo con los inversionistas y el quiebre de miles de bancos, con una paralización de empresas, lo que dio el comienzo a una gran desocupación, desesperación, depresión,
y lo que finalmente terminó en... Es importante destacar que en ambos casos, en ambas crisis, se obtenía rentabilidad por invertir, ya sea en la crisis del 29, en la que la gente se sentía tranquila y confiada para poder invertir en estos bonos de libertad que aparecieron, y en la crisis subprime apareció la baja tasa de interés y las personas se sentían en libertad para poder invertir en créditos hipotecarios. En los dos casos que estamos viendo, la gente quería invertir desesperadamente. Esto le llevó a endeudarse. En la crisis del 29 comenzaron a aparecer por primera vez los créditos en los que las personas obtenían el dinero antes y podían pagar después. Y en la crisis subprime también las personas comenzaron a pedir créditos, en este caso hipotecarios, para obtener viviendas. También en ambos casos el banco les ayudó con apalancamiento y de esta forma poder aumentar estas inversiones que la gente comenzó a hacer. En ambos casos también, como resultado de que todas las personas querían invertir, es que creció mucho la demanda hasta formar un exceso. Apenas comenzaron a aparecer las primeras señales de esta crisis, las personas que habían invertido, o sea, los inversores, comenzaron a huir y a vender todo lo que poseían. Para que entonces, cuando fuese más obvio, todas las personas querían vender, ya no era rentable poder invertir, entonces todos querían recuperar su dinero. Y en ambos casos se volvieron locos por vender todo. Como consecuencia final, los bancos en ambos casos se llevaron la peor parte. En la crisis del 29, muchos bancos tuvieron que cerrar. Y en la crisis subprime, muchos se fueron a bancarrota por no dar abasto en devolver el dinero que debían a las personas. Para concluir este video, como ya hemos visto, la crisis subprime o crisis de las hipotecas ha sido muy relevante debido a que comenzó en el 2001, pero en el 2007 tuvo la mayor repercusión. Y esto no solamente como hemos visto, la crisis del 29 y la crisis de las hipotecas subprime tienen una relación muy grande debido a la magnitud en que estas se encontraron, es decir, el tiempo, cuánto fue lo que perjudicaron o a cuántas personas llegaron debido a que fue demasiado global. Y en base a ellos, las altas tasas de inflaciones. Esto perjudica tanto a personas, trabajadoras o empresas, y con ello algo más global que es el banco. Es por ello la importancia del Banco Central que se tiene en consideración, debido a las ideas parche que tuvieron en esa situación, las que, por así decirlo, mejoraron o establecieron mejor la economía dentro de Estados Unidos, y así el mundo.